Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos hable y que su palabra nos cambie. Papito lindo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Emma. Papito lindo, oh buen Jehová Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, buen Señor Jesús, sabiendo que somos necesitados, Padre Santo, de tu palabra, de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, de tu piedad, Jesús. Somos necesitados de ti, papito lindo. Así que en el nombre de Jesús venimos delante de ti, rogando que derrames de tu gracia, oh buen Señor Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, y que nos bendigas, oh Jehová Dios. Nos declaramos delante de ti, papito lindo, pecadores, Señor Dios. Oh, sí, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos hoy, papito lindo. Te entregamos nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón. Oh, papito lindo, ayúdanos, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Bueno, hermano Marcos Antonio Pelén Bax. Para luego es tarde, decían las abuelitas. ¿Ya transmite? Solo para el micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. El tema se llama Fuerte viento del mar. Hay unos versículos de estudio que están al principio, pero los voy a dejar de último porque le puse algunas cositas que logré entender en base a eso. Pero el primer párrafo que dice la página que me dieron para estudiar, habla de que dentro del avivamiento de la iglesia verdadera, se está experimentando un viento poderoso. Que la Biblia lo describe en 1 Reyes 19, 11, 12. Y la Biblia dice que es un viento fuerte que estremeció en la montaña. Y luego de eso vino un terremoto. Entonces decía el párrafo que tenía yo de estudio, y ponía un ejemplo y decía que muchas veces nosotros deberíamos de ser como los aviones. Que un avión cuando desciende o cuando asciende, tanto para despegar como aterrizar, siempre entra en contra del viento. Porque decía el párrafo que eso les ayuda a disminuir la velocidad y que no tengan ningún contratiempo o accidente. Muchas veces en nuestra vida cristiana necesitamos tener un viento en contra para elevarnos espiritualmente hablando, aunque muchas veces no concuerde con nuestros pensamientos, nuestro razonamiento humano, y veamos como un despropósito en nuestra vida, llegando inclusive a pelearnos con el Señor, porque puede que en el principio de nuestra vida cristiana, ahí lo sacaste, puede que en el principio de nuestra vida cristiana nosotros tengamos unas metas ya establecidas, pero cuando venimos a los caminos del Señor, Él lo cambia por completo. Entonces ya no son nuestras metas, sino es el propósito del Señor. Y muchas veces lo vemos como despropósito porque creemos que las cosas tienen que ser, que como yo ya soy cristiano, ya lo necesito. Y muchas veces no es así. Y ponía un ejemplo el párrafo, y hablaba de Jonás. Cuando vemos la historia de Jonás, yo logré entender en mi caso que muchas veces dejamos que nuestro carácter o nuestro temperamento decida por nosotros lo que es bueno o lo que no es bueno.
a sabiendas de que lo que decidamos a los ojos del Señor no es bueno, porque Dios deja unos parámetros y unas ordenanzas que de seguirlas tendremos bendición. Y decía, un ejemplo decía, el profeta Jonás, que por no hacer caso a la voz de Dios e ir a donde le había pedido, dice la Biblia que Dios envió un fuerte viento en el mar para hacerlo recapacitar, porque en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. No siempre la puerta que encuentras abierta es de parte de Dios. En la actualidad nosotros podemos tener bendiciones en nuestro trabajo, en un negocio que pongamos, y podemos poner como prioridad en ellos de que es una bendición de Dios. Lastimosamente lo que muchas veces pasa es que nos aleja de Él. Puede que esa puerta no esté abierta de parte de Dios, pero muchas veces sirve para ver qué es lo que realmente hay en el corazón de nosotros. ¿Qué es lo primero que vemos? Porque la Biblia tiene una ordenanza que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando vemos esto, significa que tenemos que madurar en el camino del Señor, y al final del camino usted va a tener sus bendiciones. En el transcurso de su camino, Dios lo va a bendecir. Pero ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida al empezar en el camino del Señor es llegar a la estatura perfecta del varón. En el camino Dios nos va a abrir puertas de bendición, pero muchas veces tenemos que pedirle guianza a Él. Esas puertas son de parte de Él o no son de parte de Él, pero que Él sea para ver qué es lo que hay en nuestro corazón y cómo lo estamos buscando. Porque cuando menciona el ejemplo de Jonás, dice la Biblia, primero, no oyó la voz de Dios. Segundo, en vez de ir a Nínive, fue a Tarsis. De Tarsis bajó, se subió al barco. Y ahí ya llevaba tres etapas en las que ya no estaba caminando como Dios dice. Y del barco, dice que los marineros tuvieron miedo y a sus dioses, porque así de la Biblia, sus dioses empezaron a preguntarle por qué pasaba eso. Y pero Jonás dice que estaba contento, feliz, echándose su pestañazo en el barco. Y el capitán lo vio y le preguntó, ¿qué pasa? Órale a tu Dios para que se calme. Y muchas veces se nos sube un poquito el ego o el orgullo a nuestra mente, porque Jonás le dice, no te preocupes, es por mí, le dice. Si sabía que era por él, no tenía misericordia de los marineros de poderse postrar al Señor y pedirle perdón para que aliviara el sufrimiento de ellos. Y dice la Biblia que de cuarto descendió del barco al mar y del mar al estómago del monstruo. Y hasta que, y dice ahí mismo, y hasta los infiernos. Cuando ya vio su situación, hasta ahí empezó a orar y a pedirle al Padre que lo rescatara. Y muchas veces en nuestra vida, Dios nos puede hablar. Decía una vez el pastor y el apóstol, muchas veces lo escuchaba hablar, con anestesia o sin anestesia. Porque Dios nos dice a nosotros, vas. Y créame que uno tiene que estar gozoso en el corazón, decir, voy. Pero si a uno le dice el Señor, vas a donde nació mi abuelita, que es hasta en Santa Cruz del Quiché, es legítimo, si es feo el camino para allá. No voy a esperar, esa no es voz de Dios, voy a esperar que Él me lleve a un lugar en donde las carreteras estén asfaltadas, no. Uno tiene que estar gozoso de las dos formas, sea que uno vaya a los pueblos o vaya a una ciudad. Y dice la Biblia, y muchas veces dice en la Biblia, que al probar nuestro corazón, no debemos endurecerlo, como Jonás.
al llamado de Dios. Porque muchas veces viene la prueba, y la prueba de Dios. Cuando la prueba de Dios, una vez le decía yo a mi esposa, pasábamos una prueba aquí en la casa con mi hijo el mayor, que en algún momento de nuestra vida él se rebeló y dijo, ya no voy a la iglesia, dijo. Y creo que ya era mayor de edad. Y nos dijo, y no me pueden obligar, dijo. Y para ese momento ya Dios ya me había pasado una prueba de haber regresado a la casa del Señor, porque ya teníamos como 6 años con Danielita de haber regresado a la iglesia cuando él hizo eso. ¿Eh? Y teníamos un carrito blanco al principio, pero él nunca ha sufrido porque él juega fútbol, sale a correr, hace ejercicio. Ronald. Bueno, estamos hablando de Ronald, pero en la noche, en la mañana, le dio asma y se le cerraban muchas veces los pulmones y le costaba respirar. Y un sábado, me acuerdo yo que nos fuimos con Daniela, le dije, mamá, tenemos que irnos al ensayo. Mi esposa no estaba y él se quedó solo. Y como ella no estaba y el carro era de ella, le dije, nos vamos en el carro, le dije. Pero yo tengo la costumbre de poner mi teléfono silencioso. No suena nada, ni solo vibra. Pero si no lo tengo en una bolsa, no siento. Lo metí en la mochila y empezó el ensayo de Danielita. Me senté, lo vi, vimos el ensayo de la alabanza y todo. Nosotros gozosos. Cuando vimos el teléfono, cuando yo saqué mi teléfono, tenía 15 llamadas perdidas de mi esposa, porque él se puso grave. Él vio la calaca de frente. Sí, yo soy honesto. Y mi esposa ya me mataba cuando yo vine aquí a la casa. Me dijo, te vas hasta el carro y lo tenía que llevar y mira. Entonces mi hijo me dijo, papá, mira, me dijo, ora por mí, me dijo. Papá, amén, le dije, yo oro por vos, le dije. Pero si esto es de Dios, el que tiene que arrodillar sos vos, no yo. Eso sí, yo voy a interceder por vos. Pero yo no le voy a decir al Señor, quitáselo, porque si te lo quita vos y me lo da a mí, perjudicado soy yo, le dije, porque la prueba era específicamente para él. Y yo le decía, y aquí puede venir el apóstol Sergio a orar por vos, pero si vos no recapacitas, si no entendés que esto es de Dios, no se va a quitar, le dije yo. Oramos por él, nos fuimos a acostar. Al siguiente domingo, que en esa época la iglesia, el servicio lo tenía a las 10 de la mañana, nos levantamos con Daniel a hacer desayuno, empezamos a hacer desayuno, y él se levantó y yo lo vi y dije, bueno, gloria a Dios, se levantó, ya mejor. Y me dijo, ¿están haciendo desayuno? Sí, estamos haciendo desayuno. Ese es el mío, me dijo. Entonces yo creí que, dije, bueno, a jugar va, ya se siente mejor. Hicimos los desayunos, nos sentamos a desayunar, nos vamos a la iglesia, le yo. Entonces él me dijo, y miren que, créanme que para mí es una bendición del Señor ver muchas cosas en mi casa y en la iglesia. Y él me dijo, me voy a la iglesia, me dijo. Y hasta el día de hoy ahí sigue. Y es algo que a mí me marcó y me enseñó que es con el Señor de la mano, firme, recto. A donde Él diga, ahí vamos. Esa es solo era ¿cómo le dijera yo? Eh, un pequeño, ¿cómo se dice? Ay, Dios. No, eso, cuando uno cuenta su historia del Señor, me fue el nombre. El pastor mira cómo se dice. Testimonio, ¿no? Eso, perdón, gracias. Testimonio. Ya para terminar, había unos versículos de estudio al principio que ahorita se los voy a poner ahí para que vean que yo lo entendí. Éxodo 10:19. El micrófono, mano. El micrófono creo que está sonando el tuyo. Éxodo 10:19 dice, viento occidental, Dios lo trajo para quitar la langosta y arrojarla al mar. Pero en ese mismo versículo dice que el Señor lo destruyó por completo.
Otra cita de estudio está en Éxodo 14:21 y dice viento oriental para que se abriera el Mar Rojo. Fue cuando Moisés, el pueblo de Israel, cruzó el Mar Rojo. En Números 11:31 es un viento que Jehová trajo, que Jehová mandó y trajo codornices. Lo que no logro entender de y espero que el pastor me lo logre explicar, mandó codornices y dice en la Biblia que muchos agarraron, pero no sé con qué fin lo mandó, porque dice que el pueblo de Israel empezó a comer y que después de comer no habían terminado de masticar la carne de los animalitos estos y el Señor mandó destrucción. No sé si el Señor mandó los codornices para comer o para no comer, que eso es lo único que no logré comprender. Otra cita está en Marcos 4:39, dice, se levantó y reprendió el viento. Y el Señor les dice, todavía no confían en mí, porque les faltaba fe. Porque cuando ellos vieron que las olas empezaron a crecer como tsunamis, les entró temor en el corazón y lo levantaron. Y en Juan 6:18 dice, sopló un fuerte viento. Las olas se hicieron cada vez más grandes y ahí también les dio temor porque Jesús empezó a caminar sobre el mar hacia ellos. Entonces, muchas veces Dios permite que pasen vientos en contra en nuestra vida, algunos, porque decía la página que me dieron, hay puertas que Él abre y hay puertas que Dios no abre, pero que sí permite para ver qué hay en nuestro corazón. Entonces, lo que yo logré comprender es que sea en desierto, que sea en abundancia, que sea en escasez, que nuestro trabajo sea una bendición o no, tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando nuestro trabajo se empieza a sentir el que nos aleja de Él, pidámosle al Señor un nuevo trabajo para que no nos estorbe el trabajo que tenemos, porque nuestro trabajo puede ser una remuneración económica grande, pero puede que nos estés alejando de Él a llegar al punto que en algún momento se muera el amor y ya no deseamos ir a la iglesia. Entonces pidámosle mucho al Señor que cuando venga un viento en contra de nuestra vida, nos sentemos, reflexionemos, lo analicemos y le pidamos a Él que nos diga si es de parte de Él o no y qué debemos de entender con el viento. Porque yo le decía un día a mi hija, y con eso termino, yo le decía un día a mi hija, mira mami, yo te puedo comprar tu teléfono de 2000, que te puede servir a ti porque trae un montón de opciones. Pero si tú sales a la calle y miras a tus amigas que tienen un teléfono de 1000 o de 1200 y haces como que te están llamando y caminas así toda creída, Dios va a permitir que venga un ladrón y te lo robe. Y que uno diga, no, es que el Señor me quiere, el Señor me ama, ¿por qué me lo robaron? Bueno, te lo robaron porque te estabas desviando de lo que Él quiere, porque es una herramienta buenísima, pero no la usaste como debe. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Marcos Antonio Pelén. Amén. Ok. Bueno, vamos a seguir. Neta, hasta aplauso le ponen a Marcos Antonio, ¿eh? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Permítame. Vamos a ver, compartir una ventana. Vamos a ver si esto es. No, es que me dijeron cómo podía compartir para no tener que usar el teléfono, una pestaña. Vamos a ver. Seleccione. No, no es aquí. Cancelar. Entonces vamos con esto.
Vamos aquí, vamos a ver si así es. Ocultar, ahí estamos. Ahora sí. Vamos a ver, ahora vamos a poner esto. Y vamos a empezar con la ayuda del Señor Jesús. Ok, sí me mira, ¿verdad? Porque yo no lo miro a usted. Amén. Amén, sí se ve. Amén. Ok. Amén. Si se deja de ver, me avisa. Bueno, mire, pues vamos a tratar de utilizar el tiempo. Yo quisiera que vamos a retomar un poquito de lo que hablamos parte del domingo y el martes, porque tengo en mi corazón que retomemos algunos puntos y que podamos avanzar en algunas cosas. Mire, pues, hablando de la gracia del Señor, solo vamos a recordar algunas cosas. Tenemos una gracia eterna, una gracia que nos dieron cuando estábamos allá en la eternidad. Según de Timoteo 1:9, el final del versículo, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y se recuerda que vimos una versión que decía antes del tiempo, antes de que fuéramos ingresados en el tiempo. Tenemos una gracia actual, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Uno de por lo menos 12 versículos que hablan de la gracia actual. Y la gracia venidera que la encontramos en Primera de Pedro 1:13, que empieza diciendo, ceñid vuestros lomos para la acción. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. La gracia que estamos esperando. No estoy presentando, perdón. No estaba presentando, hermanos. Esto es lo que se mira. No, papá, no se ve nada. Y yo como le seguía la secuencia en el teléfono. Ok. Dale lo que tenías. Aquí. Permítame, me van a ayudar acá. Ahora dale. De aquí. Ventana. La ventana. Es que tenía que estar abierta la ventana. Para sabios, Salomón. Aquí. Muy bien. Ahora que te ¿Ahora sí se ve? ¿Sí se ve, hermanos? Amén, amén. Se ve. Va. Amén. La presentación, ¿verdad? Sí, hoy sí está nice. Va. Bueno, entonces, la gracia anterior, o sea, preexistencial, la actual y la venidera. Muy bien. Aparte de esto, hablamos acerca en Primera de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, entendiendo que si dice de toda, es que hay varias gracias. Muy bien. Ahora bien, leímos Primera de 4:10, hablando de que la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas, según la Biblia de las Américas, según la Biblia K2, del polifacético favor, de la polifacética gracia, tiene varias caras. Y la Biblia Jerusalén 76, las diversas gracias de Dios. Entonces, tenemos que entender que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes tiempos y con diferentes funciones. Vimos esto, vimos también esto. Fíjese bien. Esta es una figura de la iglesia, una profecía de la iglesia. Fíjese bien. Así dice el Señor: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada de Israel cuando iba en busca de su reposo. Esa es la iglesia que escapó de Egipto y va a buscar el lugar de reposo, a la Canaán celestial. Fíjese bien, como halló gracia, desde lejos el Señor se le apareció, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia.
Ahora el versículo 4 se lo puse en la Reina Valera contemporánea. Yo volveré a reconstruirte, virginal Jerusalén, y serás reconstruida. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás, esto es la Reina Valera actualizada, en las danzas con los que se regocijan. Bueno, aquí lo único que voy a adelantarme es donde dice en las danzas en los que se regocijan. ¿Quiénes son los que se regocijan? Aparte de la iglesia. Hebreos 12:22, Reina Valera revisada, 1977. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles. Ok, muy bien. Entonces, yo lo puse en un esquema ese mismo día. Aquí está Egipto, la espada de Egipto. Aquí estamos en el desierto y vamos hacia Canaán, el reposo. Entonces, ¿qué sucedió? Vuelvo a hacer énfasis. Viene la gracia de Dios. ¿Y qué pasa cuando viene la gracia de Dios? Se aparece el Señor. Y cuando se aparece el Señor, nos da revelación. Y esta revelación que es para llegar a la tierra en reposo, es que Él con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. ¿Dónde? En el desierto. Ok, muy bien. Aparte de esto, esa revelación, ese amor y esa misericordia que vienen por medio de la gracia, hace que la iglesia sea restaurada. Eso quiere decir que fue edificada, tuvo que ser destruida, fue restaurada, pero los versículos dicen, y otra vez serás restaurada. Otra vez te restauraré. Eso quiere decir que otra vez, quiere decir que ya fue restaurada una vez y otra vez la van a restaurar. Ok. Cuando eso suceda, entonces va a haber un movimiento de alabanza, porque dice, te adornarás nuevamente con tus panderos y saldrás. ¿Con quiénes? Con los que hacen fiesta. Y eso es un Mahanaim, el encuentro de los dos campamentos. La iglesia con el campamento de Dios, Mahanaim. La reunión de dos coros danzantes. Ahí nos tendríamos que ir al libro de Cantares, capítulo 6, versículo 13, creo que es. Ok. Entonces, este es un proceso. Nosotros estamos en este proceso de ser restaurados. Muy bien. Entre paréntesis, antes de que esto suceda, va a haber un movimiento de alabanza tremendo en medio de la iglesia. Ok, pero sigamos. Jeremías 31:4, en la Reina Valera contemporánea. Yo volveré a reconstruirte. ¿Para qué es la gracia? Para reconstruirnos. Pero si usted se va al hebreo, dice, yo volveré a Baná, Hebreo 11:29, que puede decirse reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Entonces nosotros vemos este mismo versículo en la Reina Valera, en esta versión Reina Valera, la palabra Baná es restaurar. Ahora bien, ¿para qué sirve la gracia? Para restaurar. Muy bien. ¿A quién? Aquellos que han sido destruidos. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cuándo? Mientras iban a buscar su reposo. Muy bien. Ahora voy a usar la Reina Valera, 1 de Pedro 5:10. Y cuando hayas padecido un poco de tiempo, fíjese bien qué similitud. Cuando hayas padecido un poco de tiempo, ¿dónde estaba en los versículos que estábamos viendo en Jeremías 31? ¿Dónde estaba? En el desierto, en la prueba. Ok. Cuando hayas padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. Ok. Entonces, fíjese bien cómo coinciden, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Y el versículo decía, con amor eterno te he amado.
¿ok? Quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. Nos está hablando del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Él mismo os restaurará, dice esta Reina Valera. Si usted tiene una Biblia textual o una Biblia de las Américas o una Reina Valera 60, dice él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá. Pero mire, esta Biblia dice os restaurará. Y cuando nosotros nos vamos, ¿a qué quiere decir? ¿Qué palabra se usa en el griego? Aquí dice él mismo os catartizo. Hebreos 26:75. Y catartizo quiere decir perfeccionar, pero quiere decir remendar. Cuando uno ve en los evangelios y encuentra al Señor Jesucristo que se encuentra con los hijos de Zebedeo, dice que estaban remendando las redes. Dice, y estaban catartizo las redes. Ok, pero esta palabra catartizo también quiere decir restaurar. Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios? Restaura. Restaura. Una de las facetas, una de las formas, una de las parte de las diversas gracias de Dios es la gracia que restaura. Entonces, de ahí me pasé un poquito a la gracia que restaura. Muy bien. Y entonces, usé Jeremías 30:18. Fíjese bien. Así dice el Señor. He aquí, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Ok, restauraré. He aquí yo restauraré. He aquí yo baná. He aquí yo catartizo. ¿Qué va a restaurar? El bienestar. Antes de que la ciudad, que venga la reedificación, antes está la restauración. ¿De qué? De las tiendas. Antes de reedificar la ciudad, será reedificada la ciudad sobre sus ruinas. Antes de reedificar la ciudad, antes de reedificar el palacio, está hablando del templo que les había sido destruido. Antes de reedificar, hay restauración. Restauración, ¿en dónde? En las tiendas, en las casas. Entonces la gracia de Dios viene a restaurar el bienestar de las casas. Mire qué interesante. Restaura las casas y después reedifica la ciudad y después reedifica el templo, en este caso el templo de Salomón. Entonces la gracia lo primero que hace es baná, catartizo, restaura. Antes de edificar, restaura las casas. Ahora bien, fíjese bien, cuando vemos este versículo, Jeremías 30:18, en la Biblia textual, vemos en la King James y en las palabras que se usan en el hebreo, esa restauración del bienestar de las casas, dice, así dice Yahvé, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Yo hago volver los cautivos. Entonces, ¿para qué es la gracia? Para restaurar. ¿Qué va a restaurar primero? La casa. ¿Cómo la va a restaurar? Restaurando el bienestar. ¿Cómo va a restaurar el bienestar? Haciendo volver a los cautivos. Muy bien. Entonces, más o menos ahí nos quedamos. Entonces, nosotros tenemos que conocer las características de los cautivos para saber si nosotros estamos cautivos o no estamos cautivos. Saber si nosotros tenemos que acercarnos ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y para recibir gracia, la gracia que nos va a restaurar, que nos va a devolver el bienestar, que nos va a libertar de nuestra cautividad. Pero alguien que no sabe que está cautivo,
no va a anhelar esto, no lo va a buscar. Entonces, nosotros tenemos que hallar gracia, buscar gracia delante de Dios para ser libres. Ahora, pero primero miremos si estamos cautivos o no. Fíjese bien. De esto platicamos un poquito. Aquí terminamos el martes. Segunda de Crónicas 6:36. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana. Entonces hablamos de la cautividad en la tierra lejana. Pero ahora pongámosle un poquito más el zoom, un poco más de lo que lo pusimos el martes. Fíjese bien. Y los entregues. ¿Quién se lleva cautivo? El enemigo, este enemigo. Pero cuando usted va a ver qué significa esta palabra enemigo, se dice así, oyeb, 3:41 del hebreo, que quiere decir odiar o aborrecer. Entonces, y cuando los entregues al odio, y el odio te lleve cautivo. Esta palabra cautivo es esta palabra Shevi, 76:28. Cuando te lleve exiliado, cuando te saque a una tierra lejana o cercana. Ok, muy bien. Entonces, obviamente aquí está, previo a esto está el pecado. Entonces, viene el tentador, ¿ok? Viene el tentador y se acerca. Y si nosotros tenemos concupiscencia, damos a luz el pecado. Y cuando pecamos, ¿ok? Que eso es lo que quiere hacer el enemigo. Lo que el enemigo quiere es que Dios nos entregue. Que pequemos y Dios nos entregaba. Pero miremos esto. ¿A quién? Al odio. Oyeb quiere decir aborrecer. Y cuando te entregan al odio, el odio te lleva cautivo, te exilia, te saca de tu casa, te saca de la relación con tu pareja, te saca de la iglesia, te aísla y te lleva a una tierra lejana. Y cuando estás en la tierra lejana, ahí estás cautivo. ¿Cautivo de quién? Del odio. Entonces, si yo aborrezco a alguien, si yo odio a alguien, yo estoy cautivo en una tierra lejana, lejana del amor, lejana del mandamiento de Dios. Porque una de las antítesis del amor es odiar, otra antítesis del amor es el miedo. ¿Ok? Entonces, el que odia está cautivo en una tierra lejana y eso lo aísla. Ahora miremos un poquito más. ¿Ok? Y hablamos del joven rico que partió a una lejana tierra. ¿Ok? Y allí disipó, ahí pecó. Dice cuando viene el hermano del pródigo y le reclama al papá, le dice, si él se gastó toda tu herencia en prostitutas. Pero interesante, le dice, él se gastó toda tu herencia. En el original dice, él se gastó toda tu sustancia, él se gastó toda tu vida en prostitutas. Y él era el menor, él no tenía por qué tener una herencia grande como la de su hijo. Entonces, ya en la tierra lejana, ¿ok? Fíjese bien, vino un hambre y comenzó a sentir necesidad. Cuando sintió necesidad, dice que se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra. Pero esa palabra, a servir, es una palabra que quiere decir pegamento. Se pegó a un ciudadano de aquella y lo mandó a apacentar puercos y deseaba llenar su estómago con las algarrobas. Ok. Entonces en la tierra lejana te exilian, te sacan de tu casa, te sacan de la casa del padre, te sacan de tu casa,
¿ya? Y usualmente son aquellos sentimientos de inconformidad, de aborrecer, son los que te van sacando, te llevan cautivo a una tierra lejana. Ok. ¿Y cuál fue la solución? Que él volviera en sí, que él entendiera. Entonces, aquí está la gracia. Él estaba en una tierra lejana. Él tenía que volver aquí. Nadie le habló, nadie llegó a decirle usted está en pecado. ¿Ok? La gracia lo hizo volver en sí. ¿Ok? Y recapacitó y regresó. Muy bien. Ahí nos quedamos. Ahora bien, yo quisiera proseguir. Mire pues. Segunda de Crónicas 36:17. Nuevamente, pecado. Entonces, Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, al rey de los adivinos, al rey de los que leen el horóscopo, que mató a espada a los mejores en la casa de su santuario, sin perdonar a joven, ni a doncella, ni a viejo, ni a canoso, a todos los entregó a Dios en su mano. Y bajo hasta el 20. Y a los que escaparon de la espada, los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él, y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. Fíjese, no es lo mismo ser cautivo que ser esclavo. Ok, ahora veamos. Vayamos poniendo como hicimos con el anterior. Fíjese bien. Y a los que escaparon de espada, los llevó, ¿quién? El rey de los caldeos. ¿Ok? El rey de los adivinos. Los llevó cautivos a Babilonia. Pero mire qué interesante. Esta palabra cautivos se dice más o menos así en el hebreo. Galá es la 1540 del Strong. Y quiere decir cautivo, pero literalmente quiere decir desnudo. Desnudo. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué desnudo? Porque cuando llevaban cuando conquistaban una ciudad, hacían un desfile de aquellos que habían sido conquistados y tomaban a los más fuertes, a los nobles y todo, y los llevaban desnudos, desnudos. Entonces, un cautivo está desnudo. Y a estos cautivos, ahorita voy a regresar con los... ¿A dónde los llevaron? A la confusión. Entonces, ¿cómo sé que alguien es cautivo y necesita gracia para que lo hagan regresar de la cautividad? Uno, está desnudo. Dos, hay confusión. Y mire cómo dice la Nácar Colunga en el Salmo 137:4. ¿Cómo le dice a Babilonia? Tierra extranjera. ¿Cómo habíamos de cantar las canciones de Yahvé en tierra extranjera? Entonces, al hijo pródigo se lo llevaron a una tierra lejana. ¿Ok? A estos se los llevó el rey de los caldeos a una tierra extranjera. Ok, donde hay confusión. ¿Cómo sé si yo estoy cautivo? Porque tengo confusión. Pero regresemos al Salmo 137:4. ¿Cómo habíamos de cantar las canciones de Yahvé en tierra extranjera? El que está cautivo no puede alabar. El que está cautivo no puede alabar. El que está cautivo está confundido. El que está cautivo está desnudo. Biblia de las Américas, Génesis 3:10. Está hablándole a Adán cuando Dios está preguntando por él en el huerto y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Y me escondí. Los que están cautivos se esconden porque tienen miedo. Y tienen miedo porque están desnudos. ¿Quién es el desnudo sino aquel que no tiene cobertura?
¿Quién es el desnudo sino aquel que se ve, que muestra sus vergüenzas? El que muestra sus partes íntimas, por ejemplo. ¿Ok? Dice, le dice a Saúl, a su hijo Jonatán, cuando aboga por David, viene Saúl y le dice, ¿acaso no sé que has escogido a este David para vergüenza de la desnudez de las partes íntimas de tu madre? ¿Ok? Entonces el que está desnudo muestra sus partes íntimas. El que hace eso está cautivo. El que tiene miedo está cautivo. El que no tiene cobertura está cautivo. El que se esconde está cautivo. El que está confundido está cautivo. El que no puede alabar a Dios está cautivo en una tierra extranjera. Mire solo con uno. Mire con uno. Entonces nosotros tenemos que ver si estamos cubiertos. Y si tenemos miedo y decimos que estamos cubiertos, entonces hay que preguntar por qué tenemos miedo, porque no es la única causa de tener miedo. ¿Ok? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y de aquí que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el amor, cuando no tenemos un perfecto amor, nos da miedo, pero cuando estamos sin cobertura, nos da miedo. Y nos escondemos, estamos desnudos. Ok. Características que hay que ir analizando. Miren. Salmo 126.1. Se lo puse en 3 versiones para agarrar las palabras que dan. Canción de las gradas, dice la versión del oso, así empieza. Canción de los arrebatados. Corona de Jerusalén, cuando Adonai hizo volver a los cautivos de Sión. Usé la corona de Jerusalén porque dice cautivos, ¿ok? A los cautivos de Sión. Hay cautivos en Sión, hay cautivos en la iglesia. Seremos como los que sueñan. Cuando hagas volver a los cautivos, seremos como los que sueñan. Mientras hayan cautivos, no hay sueños. Los cautivos no sueñan. Los cautivos no tienen metas. Los cautivos ni terrenales ni espirituales. No tienen metas. ¿Cómo identifico que alguien está cautivo? 1, porque está en la posilga, trabajando solo para la necesidad. Porque está desnudo y eso le da miedo. Porque está confundido. Porque no puede alabar. 6 cosas. Y ahora, porque no tiene sueños. Porque no tiene metas. No tiene anhelos. Ni siquiera ni de él ni de parte de Dios. Está cautivo. Ahora mire este. Salmo 107:10. Habitantes de tiniebla y sombra, cautivos de la miseria y de los hierros, por haber sido rebeldes a las órdenes de Dios y haber despreciado el consejo del Altísimo. ¿Por qué están cautivos? Por rebeldes. ¿Por qué están cautivos? Por haber despreciado el consejo de Dios. Pero estamos viendo las características. Mira esto, cautivos, habitantes de tiniebla y cautivos de la miseria. Mira esto. Okay. Aquí se lo puse y se lo desglosé. Habitantes de tinieblas. Esta palabra tiniebla es esa palabra que se dice Hoshek. ¿Ok? H2222. Que bien quiere decir tinieblas, pero también quiere decir ignorancia o tristeza. Los cautivos de la miseria habitan en la ignorancia. Los cautivos de la miseria habitan en la tristeza. Ok. La ignorancia es terrible, pero terrible. Terrible. Entonces, ¿cómo sé que alguien está cautivo? Porque no quiere aprender o porque lo mantienen en ignorancia.
Así como la Iglesia Católica en su tiempo, que no permitía que la Biblia fuera traducida en ningún idioma, los mantenía todos en ignorancia. Ok. Pero mire, me llamó la atención esto. Tristeza. Habitantes de la tristeza. Aquella gente que nunca es feliz y que siempre es tristeza. Yo no sé si alguna vez usted vio alguna caricatura de Leoncio y Tristón. Siempre todo es tristeza, todo es, nunca está contento, es cautivo, está cautivo, necesita. Gracias. Para ser restaurado. Vamos a ver quién prendió ahí su micrófono. Ok, muy bien. Pero el que es cautivo de la miseria dice que habita también en sombra. Y esa palabra es la 6757, Salmavet, que quiere decir sombra de muerte, pero quiere decir tumba. Tumba. Habita donde están las tumbas. Habita con los muertos. Sus mejores cuates son los muertos. Sus mejores cuates son los inconversos, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Los que ahí habitan están son cautivos de la miseria. Ahorita vamos a llegar a la miseria. Ok, tumba, pero mire pues, habitan en las tumbas. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Sepulcros, tumbas blanqueadas, bellos por fuera, pero llenos de huesos por muertos. ¿Qué tiene la Biblia? Huesos de muertos. ¿Y qué les hace ver que son los huesos de muertos? ¿Qué les dice? Robo y rapiña. ¿Qué es el robo? El robo no es lo mismo, no es lo mismo robar que, ¿cuál es la otra? Que hurtar. ¿Quién hurta? Aquel que, por ejemplo, pasa por algún lado y mira mal parada una engrapadora y se la lleva de su trabajo. Está hurtando. ¿Quién roba? Aquel que usa algún medio de coacción para quitarle a otro lo suyo, una pistola. Pero los fariseos, para quitarle el dinero a las viudas, usaban largas oraciones. Por eso les dicen llenos de robo. Entonces, aquel que roba es habitante de la tumba. Aquel que roba es habitante de la tumba. Aquellos que usan el evangelio con pretexto de quitarle el dinero a la gente, está coaccionando emocionalmente, está robando. Son habitantes de las tumbas, son cautivos. Y esta palabra cautivos quiere decir confinados. Están confinados a la ignorancia. Confinado quiere decir que lo ponen en un solo lugar. Lo ponen en la ignorancia, en la tristeza, en la tumba. Pero son cautivos de la miseria. Y esta palabra es Oni 6040, que quiere decir miseria, pobreza, pero ¿qué quiere decir? Depresión. O sea, que aquel que está deprimido, mire qué interesante, tinieblas y tristeza, miseria, depresión. Ok. Entonces, aquellos que están deprimidos son cautivos. Habitan en la ignorancia, en la tristeza, y habitan con con las tumbas blanqueadas, con los muertos, con los hipócritas, con los que roban, con los que hacen rapiña. Rapiña es, por ejemplo, las aves de rapiña, sé por qué se les llama así. Porque están la gallina con sus pollitos y los mire, de repente ¡zum!, se deja venir y agarra uno y sale corriendo. Eso es rapiña. Está relacionado con el robo, con el hurto. ¿Ok? Muy bien. Entonces están cautivos. Mire qué interesante. Mire este otro. En cuanto a ti,
por la sangre de mi pacto, he librado a tus cautivos confinados de la cisterna en la que no hay agua. Ah, ¿quién es un cautivo? Aquel que está en una cisterna donde no hay agua. Fíjese bien, viene el Señor Dios y le reclama al pueblo de Israel que cavó cisternas rotas que no pueden retener el agua. Un lugar donde no hay agua es un lugar donde no hay palabra de parte de Dios. Un lugar donde no hay agua es un lugar donde no hay ministración. El agua tipifica la palabra. El agua tipifica la ministración. ¿Por qué tipifica la ministración? Porque en el antiguo pacto los sacerdotes tenían que acercarse al lavacro. Era una pilona que estaba tapizada el fondo con los espejos de las mujeres de la milicia sagrada, las que servían en el tabernáculo, y tenían que ir a lavarse las manos, la cara y los pies. Entonces, cuando se acercaban al lavacro y se miraban, y miraban el agua, los espejos los reflejaban, se miraban a sí mismos, su estado. Dice la Biblia que el pastor conoce el estado de la faz de sus ovejas. Ok, entonces se miraban a sí mismo la cara y se limpiaban. Ministración. El agua, el Señor Jesucristo toma una toalla y toma un recipiente con agua para lavar los pies. Ministración. El agua es ministración. El agua es palabra. Ok, el agua es figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pasa a un cautivo? No tiene palabra. Puede que esté en una iglesia donde hay palabra, pero él llega como oír llover. Como a mí me decía mi abuelita, por aquí te entra y por aquí te sale, puro chompipe. Yo no sé si los chompipes, nunca he visto si los chompipes tienen esa cualidad, pero así me decían a mí. Ok, no hay palabra, no se ministran, no buscan ayuda, no limpian su caminar, no limpian sus manos, sus obras. Aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia, no se confiesa. A veces se aparta, pero no se confiesa. Y el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que solo confiesa y no se aparta no alcanza misericordia. El que no confiesa, aunque se aparte, no alcanza misericordia, porque el versículo dice, el que confiesa y se aparta, y en una conjunción ahí, y alcanza misericordia. Entonces, ¿quiénes están confinados? ¿Quiénes son cautivos? Los que no se ministran, los que no les gusta oír y leer palabra, y los que no buscan la llenura con el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Están cautivos. Ok, mire esta. Job 3:18. Allí están tranquilos los cautivos y no oyen la voz del capataz. Ok, está diciendo Job, ¿quién me hubiese dado ser un abortivo? Estaría yo donde duermen los príncipes. Allí están tranquilos los cautivos y no oyen la voz del capataz. Entonces, ¿qué otra característica tienen los cautivos? Es que tienen capataz, tienen un nagás, tienen un nagás, tienen un exactor. ¿Qué es un exactor? El que cobra impuestos, el que cobra impuestos. En el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿es lícito que los hijos paguen impuesto? Y Pedro le dice, no, los hijos no deberían pagar impuestos. ¿Qué está diciendo? Nosotros somos judíos, hijos. ¿Deberíamos pagar impuesto? No, no deberíamos pagar impuesto. Pero para no serles tropiezo a estos, ve y lo manda a que vaya a pescar y sale un pez y adentro un estatero, que era la moneda con la que se pagaba el impuesto del templo. Y entonces le dice, ve y paga el impuesto por ti y por mí. Entonces, un exactor. ¿Quién es un
¿Quién es un cautivo? Así se lo voy a poner. Es aquel que le hace pagar como que no es un hijo, aquel que no se considera hijo de Dios, siendo hijo de Dios. El enemigo viene y le va a querer cobrar impuesto, lo va a hacer sentir culpable, va a tener necesidad, según él, de purgar su culpa. Eso es un exactor, que cobra un impuesto a quien no debe cobrárselo. Pero Nagas también quiere decir violento, ¿ok? Aquellos que oyen la voz del violento y siguen al violento. Aquellos que son contaminados por la violencia son cautivos, son cautivos. Mire qué interesante el perfil de los cautivos. Tal vez así lo hubiera puesto. Mira pues, 2 Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, miren nuevamente, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos ¿de quién? Del diablo, para hacer su voluntad. Pero la palabra diabolo, que el Señor Jesús lo reprenda, quiere decir calumniador. Entonces, ¿qué usa el lazo para cautivar? ¿Qué usa el diablo para cautivarlo? Un lazo. ¿Qué usa el calumniador para llevarlo cautivo? Un lazo. Con el lazo lo hace cautivo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de quién? Del calumniador. Pero este cautivo quiere decir tomar vivo. O sea, lo tiene, o sea, es un vivo que lo agarró. Alguien, un cristiano que lo agarró. Ok. ¿Y cuál será la voluntad del calumniador? Calumniar. Lo más lógico. Hace la voluntad del calumniador. ¿Y qué hace el calumniador? Calumnia. Entonces, aquellos que calumnian a otros, aquellos que hablan mal de otros, mentiras, están calumniando, están haciendo la voluntad del calumniador, son cautivos. Yo no sé si alguna vez lo han calumniado a usted. Y a estas alturas de la vida me han calumniado a mí, uy, un montón de veces, pero un montón de veces. Y entonces el que calumnia, fíjese bien, no el calumniado, el que calumnia, aunque el que es calumniado puede llegar a quedar cautivo, pero el que calumnia es la voluntad del calumniador, es cautivo del calumniador. Por eso hay que tener cuidado hasta con las cosas que uno comparte de otras personas. Muy bien, ahora mira esto. Romanos 7:23, y con esto termino. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, estamos cautivos de este cuerpo de muerte. Y eso quiere decir que si estamos pecando, estamos cautivos. Estamos cautivos. Ok, muy bien. Entonces, voy a pasárselas otra vez. Espero que se hayan visto todas las diapositivas. ¿Sí se vieron? Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que ver si nosotros no estamos cautivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué hacer. Mire esto. Tengo un poquito de tiempo porque me entregó tarde el tiempo el hermano, pero por eso, fíjese bien. Mire pues, fíjese bien, mira acá. Y mira esto. Los cautivos en Babilonia. Dice el versículo que los cautivos en Babilonia fueron cautivos hasta que, ahorita voy, hermana Ana Virginia, llegaron los persas. Hasta que llegaron los persas. Sí, hermana Ana. Se salió de la presentación.
Ah, sí, ahorita la voy a poner otra vez, hermana Ana. Ahorita la voy a poner otra vez. Entonces, voy a ver si así me funciona mejor, pero vamos a experimentar. ¿Qué se hizo? Traductor, no Google, Facebook, vacuna, para una pestaña. Ah, necesito esto. Muy bien, vamos a ver. Ahora va a cancelar. Ya tengo esta, me paso para acá, vamos a ver si así sí. Una pestaña. No, no me aparece traductor, solo me da las de Google. Ah, ya sé por qué no se puede, aquí no es. Cancelar, es acá. Vamos a presentar otra vez una ventana. Vamos a presentar esta. Sí se mira. ¿Se mira? Sí, pastor. Abajo. Muy bien, va. Fíjese bien. Entonces, cuando Dios le habla a el versículo que llega al rey de los caldeos y los lleva presos a Babilonia, dice que va a ser hasta que sean libres en el tiempo de los persas. Pero fíjese bien, ¿qué necesitan para ser libres los que están cautivos en Babilonia? Yo soy el que dice a Ciro, Isaías 44:8, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos cuando digas de Jerusalén que seas reconstruida, que seas restaurada, que regresen tus cautivos. Ah, entonces, ¿cuál es la clave para salir de Babilonia? Los que están en confusión, los que están desnudos, que tengan cobertura. Tú eres mi pastor y darás cumplimiento a mis deseos, que Jerusalén sea restaurada, que a Jerusalén regresen los cautivos de Babilonia. Pero se necesita ¿qué? Cobertura, pastor. Una de las formas de salir. Ok. Cuando habla de los que están presos en miseria y que habitan en las tinieblas y habitan en la otra cosa, hoy se me fue ahorita. Bueno, que habitan ahí, ¿ok? Fíjese bien. Sombra de muerte. Eso. Gracias, hermana. Eso era el Salmo 107:10. Ahora mire el Salmo 107:13. Y hacia Adonai gritaron en su apuro, y él los sacó de sus angustias, los sacó de la tiniebla, los sacó de la sombra, y rompió las cadenas que los ataban aquí a la miseria. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos salir de esa cautividad? Clamar, clamar, clamar. Ok. Ahora yo regreso a los que están cautivos del calumniador. ¿Ok? ¿Qué se necesita para escapar de esta cautividad? Y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Escapen del lazo con los cuales estaban cautivos. ¿Qué se necesita? Volver en sí. Volver en sí. Para poder escapar de esa cautividad. Ok. Para que otra cautividad necesito que Dios me haga volver en sí para los que están en la tierra lejana, porque allí estaba el joven rico y volviendo en sí, ahí escapó y empezó su regreso, volviendo en sí. ¿Ok? Vamos a ver otra. Ok. Obviamente los cautivos de Sión, los que no sueñan, ellos están, si usted mira el Salmo 126:1, ellos están en Babilonia. Entonces, ¿qué se necesita? Nuevamente,
pastor. Ciro, mi pastor. Él los sacó. Entonces, necesitamos volver en sí. Necesitamos cobertura. Necesitamos gracia de parte de Dios que nos haga volver en sí. Ok, ahora mire esta. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok. Hay un versículo en la Biblia que dice que cambiado el sacerdocio, se cambia la ley. El sacerdocio anterior era el sacerdocio de la ley mosaica. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se cambió el sacerdocio de Leví por el sacerdocio de Melquisedec. Y cuando vino el sacerdocio de Melquisedec, se cambió la ley, porque la Biblia es clara. Cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Entonces, cambiado el sacerdocio de Leví, el del pacto de muerte, viene el sacerdocio de Melquisedec, el de pacto de vida. Y entonces trae leyes, porque también trae leyes. Trae la ley de la ley perfecta del amor, trae la ley de la libertad. Son 3 leyes las que trae. Entonces, cambiamos esas leyes que hay en nuestros miembros en el nuevo pacto por la fe. Las podemos cambiar a la ley del amor, a la ley de la perfecta libertad. Entonces, ¿qué se necesita? Hacer efectivo el nuevo sacerdocio. Entonces, tenemos que, necesitamos gracia, pero necesitamos saber si tenemos alguna característica de estas y que nosotros necesitemos. Me voy a salir de la presentación para poderlo ver, para que nosotros podamos salir de esto. Primero, reconocer si estamos cautivos. Y si estamos cautivos, entonces buscar el trono de la gracia. ¿Para qué? Para que nos sea dada misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos que ver si no somos cautivos. Si no nos llevaron a una tierra extraña, a una tierra lejana. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna respuesta o alguna aportación. Usted me dirá. Hermana Elena. Sí, papá. Yo quería saber si se puede ser cautivo de Cristo. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, nosotros tenemos que volvernos esclavos de Cristo. Amén. Es que eso sí me gusta. Eso es aparte. Yo me siento una cautiva de Cristo. Pero no podemos ser cautivos de Cristo totalmente si Sí. tenemos otras cautividades. Amén. Eso entendí. Bien lindo el tema porque sí, la cautividad es cardíaca, papá. Todo lo que dice ahí, ¿verdad? Y pues la verdad que si no tenemos ese cuidado de nosotros mismos, porque Dios ya nos lo dio todo, ¿verdad? Y de nosotros depende también. Entonces, ahí sí que entregarle al Señor todo lo que somos, ¿verdad? Honestamente con Él, porque Él sí nos conoce. A Él no lo podemos engañar. Entonces, sí, eso necesitamos ser cautivos de Él. Amén. Amén, papá. Gracias, papá. Hermana Elena, no sé si habrá alguna otra pregunta o alguna otra aportación. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar para quedar despedidos. Amén.
Ya te vi los ojitos, Osana, ya doblas maleta. Ella es la que quiere dormirse ya. Acompáñame a orar, por favor. Papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos delante de ti, oh buen Jehová, Dios, Te adoro. Te bendecimos. sabiendo que somos necesitados. Oh papito lindo, nosotros queremos ser libres de la cautividad. No queremos estar prisioneros en una tierra lejana. No queremos estar prisioneros en una tierra extraña. No queremos, Señor Dios Santo, habitar, papito lindo, en esa tierra, Señor Dios Todopoderoso, donde está el que roba, donde está el sepulcro blanqueado. No queremos habitar en la tierra de la hipocresía, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, queremos ser libres, Padre Santo, de la miseria, Señor. No queremos ser cautivos de cisternas donde no hay agua. No queremos ser cautivos, papito lindo, donde estemos oyendo la voz del violento, papá. Necesitamos, Señor Dios Todopoderoso, que nos libres, que nos rescates, papito lindo, de habitar en la ignorancia, en la tristeza, de ser cautivos de la depresión, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. No queremos estar desnudos, no queremos tener miedo. Queremos poder alabarte con libertad, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. No queremos estar en la tierra lejana, Señor Dios Padre Santo, apegados a gente, Señor Dios, que nos va a hacer que convivamos con cerdos y deseemos su comida. Ayúdanos, Señor, que tu gracia, esa gracia, Padre Santo, esa gracia, Señor Dios, que tú has de manifestar en el desierto mientras vamos en camino, Señor Dios, a la Canaán celestial, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, que esa gracia que restaura, esa gracia que trae, que nos liberta de la cautividad, sea derramada en nosotros para que podamos alabarte con libertad y esperar, Señor Dios, ser hallados dignos de alcanzar las cosas que vendrán. En el nombre santo y bendito de Jesús, te lo rogamos, Padre. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Feliz noche. Papá, feliz noche. Hermanos, Feliz noche. Que Dios les bendiga. feliz noche. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones a todos.